ya comenzó el proceso de grabación de la charla que vamos a tener el día de hoy para poder alojar igual en el canal de YouTube. Ya les compartí en este momento por el chat, como les informé, el enlace para poder entrar al canal. También les mandé hace un momentico la ruta para que se puedan agregar al chat de WhatsApp que tenemos, donde solamente mandamos la información de los talleres y como lo pertinente a los talleres que tenemos en este momento. Y algunos temas que pueden ser de interés para ustedes, porque les cuento que ya el día de mañana, a más tardar el viernes, va a estar saliendo la encuesta de caracterización, donde es muy importante que todos ustedes que han estado muy juiciosos en el proceso, pues hagan esa caracterización para que comencemos ese proceso que tiene que ver con el diplomado que vamos a tener en el mes de septiembre y octubre y con toda la estrategia que vamos a tener de Ingenia Tank, el tanque de mentores para los capitales semilla, que va a ser en el mes de noviembre de este año. Entonces es muy importante que apenas nos llegue la invitación, diligenciemos la encuesta. Como ustedes son de ese grupo que ha estado creciendo dentro del proceso desde el mes de mayo que comenzamos con los talleres, la idea es que yo también por el mismo grupo de chat, por el chat de WhatsApp, les comparta el enlace para la caracterización para que la tengan como la herramienta de primera mano y puedan diligenciar este formulario. Ahí vamos a hacer unas preguntas muy simples, no es un formulario extenso, lo diligencian en máximo 3, 4 minutos, donde se les pregunta temas de preferencias y la última parte tiene que ver con los emprendimientos. Para que por favor diligencien ese espacio, vamos a hacer un sorteo de 2 bonos de 1 millón de pesos, bonos tecnológicos para que compren elementos tecnológicos para sus emprendimientos. Puede ser celular, puede ser tableta. Los bonos son tecnológicos y van a ser de Catronis al costo o al comprar. El día de hoy tenemos una charla muy práctica, vamos a aprender mucho con una profe que nos va a mostrar cómo se toman las fotografías y precisamente ella va a tomar fotografías y las va a editar en vivo para que tengamos esa experiencia. A pesar de que no estemos todos en un aula de clase, pues tenemos las herramientas que ya nos facilitan el poder tener estos elementos muy de la mano. Para las personas que no me conocen, qué pena que no me presenté al principio, soy Magda Game, la comunicadora del fondo. Hoy me está acompañando igual mi compañero Paolo Andrés Cantillo, que es el que se encarga de todo el tema de Buenas qué noches. prepara para todos ustedes, qué les traemos, qué vamos a ir trabajando. Les voy adelantando que para el próximo mes vamos a trabajar video, cómo hacer video con dispositivos móviles de producto, entonces también va a estar muy chévere el espacio. Y también les cuento que vamos a tener todos estos espacios grabados para que ustedes puedan tener las herramientas de primera mano. Dejo a Paolo para que se presente, para que salude y ya presentamos a nuestra facilitadora del día de hoy. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar conectados en la noche de hoy. Veo acá 26 conectados. Hemos mantenido esta asistencia desde la primera sesión y eso nos parece bastante satisfactorio porque obviamente estamos impactando precisamente en cada uno de sus emprendimientos. Para el día de hoy, continuando con este proceso de formación, recordando un poco que comenzamos analizando nuestra marca, cómo es que nuestra marca es un símbolo competitivo. En una segunda instancia, hablamos mucho de los atributos del producto, cuáles son aquellos elementos de valor que debe tener nuestro producto para que sea realmente competitivo en el medio. Y ya hoy, como lo mencionó Magda, es un poco más práctico, vamos entonces a producir porque obviamente desde la teoría todo queda muy lindo, pensamos, reflexionamos acerca de nuestro emprendimiento, pero bueno, si yo quiero tener una buena presencia en redes sociales y quiero una buena foto, pues la idea es que no estemos contactando o contratando constantemente al super fotógrafo, no, hay recursos en nuestro hogar que nos sirven bastante para que podamos hacer una excelente fotografía. Entonces, para aprender y poder desarrollar este tipo de competencias, pues quién más que una experta en fotografía de producto. Entonces, por eso hoy nos está acompañando Olivia Orrego. Olivia Orrego es fotógrafa graduada de diseño visual, especializada en fotografía gastronómica y de producto, con más de 20 años de experiencia docente en diferentes universidades de la ciudad de Medellín. Como todos los que nos metemos en el campo del diseño, amamos el color, amamos la imagen y el arte fotográfico. Entonces, hoy tenemos a Marcela, que no sé, la veo conectada. Marce.
Listo, aquí tenemos a Oli, ¿cómo Marcela. están? Entonces, ¿Cómo van? Marcela, muy Bueno, buenas ¿me noches. escuchan bien? Sí, Ajá, te estamos escuchando bien, también te estamos observando bien. Marcela, como lo Listo. mencionaba, tiene una alta experticia en fotografía de producto y no solamente es experta en la toma de fotografías, sino que es amante del arte, del diseño, porque para que podamos hacer una buena fotografía nos corresponde amar la imagen y que nos guste, obviamente, todo este tipo de elementos. Entonces, Marcela, mira, aquí tienes un grupo de emprendedores, ávidos de conocimiento y bueno, bienvenida y Muchas muchas gracias, gracias. estamos en tus manos. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, se preguntarán que por qué Marcela, que por qué Olivia. Bueno, con Paolo nos conocemos hace muchos años. Mi nombre es Olivia Marcela Orrego. Casi que toda la vida me han dicho Marcela como los más allegados, los profes y todo lo demás. Pero cuando inicio como marca, decido utilizar el nombre de Olivia porque es como más potente, suena mejor. Entonces digo, listo, vamos a coger esta partecita de la marca. Entonces, por eso es que él me llama Marcela, pero en redes aparezco como olivia.rego.ph. Esa es mi parte pues profesional. Y ahorita pues está muy de moda ya el tema de que ya me estén llamando Olivia y todo lo demás. Bueno, entonces voy a hacer una presentación, voy a empezar a presentarles, voy a contar un poquito de mí, como lo dijo Paolo, es una actividad teórica práctica, vamos a tratar de manejar lo más práctico posible, como dos actividades o dos momentos de actividades que es por ejemplo, trabajar con conservas y otro que es para trabajar con joyería. Listo, esos serían como los momentos. A mí me gusta que me interrumpan, yo no tengo ningún problema si en algún momentico, porque como es en acción, si en algún momentico me dicen qué fue lo que hiciste ahí, no hay ningún problema, me pueden interrumpir y yo respondo la pregunta para que la tengan ahí latente, pues como en ese momentico que lo vamos haciendo. Entonces vamos a empezar con esa parte teórica, voy a apagar en este momentico la cámara como para que no se nos gestionen muchos elementos y ahorita les presento la cámara donde va a estar pues como el set como tal, que es este. Enseguida les voy a mostrar aquí prácticamente cómo va a estar el set de la fotografía que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, espérenme, yo apago acá esta cámara y empiezo a presentar. Igualmente, si desean, pueden ir también consignando las preguntas en el chat, como en la ocasión anterior, y también se las vamos compartiendo a la experta. Entonces pueden Eso, interrumpir, no hay ningún problema, e igual las pueden compartir ahí en el chat y nosotros estamos muy pendientes de eso. o Magda, que es la moderadora, me va preguntando por los laditos, yo voy respondiendo, porque también quiero que la charla sea muy dinámica, ¿cierto? Como para que todos estemos pues como inmersos en la clase, a pesar de que estamos de manera virtual, podemos estar inmersos pues como tal en la clase. Bueno, entonces el tema de hoy obviamente es fotografía de producto. Voy a contarles un poquito de mí. Yo soy diseñadora visual de Bellas Artes. Casi que todo el tiempo cuando estudié en la universidad lo que más me gustaba era el tema de la fotografía. Me pegué la engomada de la vida con el tema de la fotografía. Inicié como profe en el 2003 en el ITM, en el CESDE, en el Salazar Herrera, bueno, en una cantidad de universidades. Y adicional, entonces también iba trabajando freelance como diseñadora gráfica de PM, bueno, en diferentes lugares pues trabajé como freelance. ¿Qué sucede? En el año 2010 me establezco en una sola institución, perdón, en dos instituciones, que es el SENA, como profe de tiempo completo en el SENA. Allá doy en una especialización tecnológica en fotografía publicitaria y en el programa de desarrollo de medios gráficos visuales. Y también estoy desde el 2011 en la Academia Yurupari como fotógrafa de producto. Bueno, ¿qué sucede? Cuando uno entra pues como en ese mundo de la docencia, como tal, uno llega y dice, bueno, ¿qué pasó conmigo? Ya no estoy como con mi feeling, con lo que me gusta hacer. Incluso un amigo muy allegado me hizo una pregunta, me dijo, bueno, ¿y qué es lo que más te gusta hacer? Y yo, no sabía. Sucede que ya no tenía equipo, ya no tenía cámara, yo ya había vendido todo, como me había dedicado a la docencia, pues había dejado todo de lado, porque pues en las instituciones que trabajo tienen los equipos, entonces yo dije, no necesito equipos. Pues volví a recuperar el tema de la fotografía en el año 2017, en donde digo, vamos a hacer otra vez todo lo que me gusta. Hice un diplomado con Alejo Manosalva de fotografía de alimentos y de ahí en adelante
estoy derechito con el tema de fotografía de producto y fotografía de alimentos. Hago talleres, hago charlas, bueno, todo lo que concierne a esto y sigo siendo profe. O sea, no dejé de lado todo este tiempo que he trabajado siendo profesora, sino que estoy haciendo paralelo las dos cosas. Estoy trabajando para marcas importantes de Estados Unidos como Classic Regal. Tengo clientes aquí también muy buenos, por ejemplo, Ara, que fue mi último cliente para un producto que era algo de chocolates, que se me olvida en este momento el nombre de los chocolates, y así sucesivamente. Entonces siempre me he ido pues como empapando en este tema de la fotografía de producto y la fotografía de alimentos. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de fotografía de producto, obviamente es un tema muy importante en el mundo de las marcas, sobre todo la parte estética, porque es que si no tenemos una estética muy importante o muy bonita a la hora de proyectar nuestras fotografías, digamos que solamente ponemos fotos en el feed y no estamos llamando la atención. Entonces también hay que tener esa parte estética muy clara, muy concisa, que enseguida la vamos a ver en la presentación, para que nos dé una identidad como tal. Entonces, dar a conocer los productos, pero no solamente como tomarle la foto ahí apenas salió y lo realicé, sino que es tomarla bien, a partir de una estética bien interesante y bien bonita. Entonces, ¿qué hace que eso genere? Pues que la gente lo quiera comprar, que te visite, te pregunte, todas esas cosas hacen que la gente realmente se emocione con el producto y quiera comprar el producto. Entonces, a la medida que vamos avanzando, yo les voy mostrando como algunas de mis fotografías, de mis trabajos. Bueno, entonces, existen dos tipos de imágenes como tal. Entonces, están las de e-commerce, las normalitas que vemos cuando vamos a la tienda virtual de Falabella, que es el solo producto con fondo blanco, inclusive vienen diferentes vistas, ¿sí? Inclusive viene en 3D, o sea, ese es normal, ese es el producto. Inclusive en algunas marcas utilizan fondos de colores, pero pues sigue siendo la imagen con fondo normal, ya sea de un solo tono o con fondo blanco. Y las imágenes de contexto de vida, o sea, los de contexto de vida son supremamente importantes porque estas son las que nos cuentan lo que está pasando con el producto. Nos da una sensación de que estamos viviendo con el producto, ¿sí? Y lo que nos hace comprarlo. Entonces, inclusive cuando vemos, por ejemplo, que la mano está cogiendo el producto, claro, entonces hace que se vea más accesible el producto. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, la sensación, que sea llamativo, que sea bonito, que sea interesante y que está pasando pues como en ese suceso como tal. Bueno, entonces el branding, las imágenes son un elemento clave del branding, son lo primero que llama la atención de los clientes y son el aspecto de la marca. La marca le habla al cliente objetivo con una voz transparente y consciente. Construye una conexión a largo plazo, crea confianza y se da el flechazo. Todos, absolutamente todos, nos hemos enamorado de una marca, por eso le denomino el flechazo. Cuando nos enamoramos de una marca es porque llegamos y decimos, a mí me encanta Adidas Originals, quiero esta prenda de Adidas Originals, su logo, sus colores. Entonces ese flechazo tiene que trascender a través de los años para que la gente lo siga comprando. Entonces, ¿eso cómo se da? Marce, qué pena que te interrumpa, pero al parecer se dejó de grabar la charla. Magda, ¿puedes iniciar nuevamente la charla? ¿O está pendiente la grabación? ¿Todavía continúa? Ya la Sí. acabé de validar y me dice que se está grabando. Ah, bueno, listo, perfecto. Listo. Qué pena. Continúa, Marce. Tranquilo. Bueno, entonces ese flechazo es el que nosotros, creo que hay un micrófono encendido en alguna parte, no sé, lo estoy escuchando con retorno un poquito. Ya lo apago. Porfa, gracias. ¿Qué? No veo el micrófono prendido, ya lo apagó la persona. Listo. Bueno, entonces, ese flechazo como tal es el que nos lleva a partir de los años, de los tiempos, a que sigamos comprando ese producto. O si no lo compramos inmediatamente porque de momento no es accesible, más adelante digamos, bueno, voy a ahorrar para comprar ese producto. Pero las imágenes son las que realmente nos llevan a ese flechazo. No es ni siquiera el logotipo solito, sino lo que nos muestra esa imagen desde la publicidad. Bueno,
Sé que este término de pronto para muchos no es tan conocido, para otros sí, de pronto se los mencionaron en charlas anteriores. ¿Qué es el brief? El brief anteriormente, cuando los soldados iban a la guerra, se llevaban unas libreticas pequeñas, esas libreticas empezaban a anotar todos los sucesos y se los llevaban a sus superiores contándoles qué había pasado. Digamos que el brief es exactamente lo mismo, donde nosotros levantamos todos los requisitos, de hecho sale de un concepto completamente publicitario, alzamos todos los requisitos, nos reunimos con el cliente, le preguntamos, venga, ¿usted cómo quiere las fotos? ¿Qué sensación quiere? ¿Se quiere parecer a la competencia? O sea, tratar de sacar la mayor información posible de cómo serían esas fotografías, si tiene referentes, si tiene antecedentes. Entonces, cuando nosotros hacemos ese levantamiento de requisitos o ese brief, ¿sí? De hecho, tengo un brief en mi sitio web que enseguida se los voy a compartir para que tengan ahí claro cuáles serían los ítems para llenar en el brief. Ahí nos dice todas las directrices que se deben de tener presentes al momento de la toma fotográfica, los objetivos, a quién va dirigido, cuál es la preproducción, cuáles son los colores que vamos a usar, cuáles son los fondos que vamos a usar. Toda esa información que va a estar ahí directamente, proporcionada directamente con el cliente, y si no es el cliente, uno mismo se autoevalúa y crea ese brief. Bueno, con el tema del color, entonces me imagino que les han hablado mucho del color, entonces cada color en la fotografía de producto cuenta, más si las características principales que buscan es que sean fuertes y vibrantes. Con la ayuda del color, la fotografía puede expresar una emoción, por ejemplo, melancolía, tristeza, alegría, viveza, entre otros. No puedes mezclar muchas gamas sin sentido, dado que el resultado de esta imagen puede ser caótico. Entonces, cuando empezamos a la deriva, ¿sí? No sabemos exactamente qué poner, qué hacer, ponemos en una mesa el producto, le tomamos la foto, pongámosle esta jarrita que tengo aquí que está muy bonita, pero realmente no tiene sentido ponerla ahí y no tiene nada que ver con el producto. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer un caos en la fotografía. Entonces, el color también tiene que ver con ese caos. Si empezamos a mezclar una cantidad de elementos y una cantidad de colores, no nos va a generar que la vista sea dirigida a un solo elemento. Entonces, por eso jugamos con esas gamas tonales que deben de ser súper importantes. También hay que tener presente que cuando jugamos con esas gamas tonales, podemos jugar con colores primarios y sus complementarios, que son completamente paralelos, al contrario del círculo cromático. Entonces, Marcela. solamente la... Hola. Bueno, mira, antes de adentrarnos en este mundo del color, quiero de pronto hacer un alto en el camino, como para retomar algunos elementos importantes que acabaste de mencionar. Entonces, dentro del proceso de la fotografía, para que realmente podamos enamorar a ese cliente, para que nuestro producto sea de manera distinta, entonces tu recomendación sería que sean más imágenes de contexto, es decir, que muestren el producto en De estilo de contexto, vida. más que simplemente la fotico ahí quietica y ya, sino que si estoy probando el producto, si lo estoy tomando, si hay alguna interacción con el producto, entonces es mucho más atractivo que simplemente el producto solito ahí. Y Sí, para lograr total, el eso, de estilo de vida ¿sí? es súper importante que se vea qué está pasando con el producto, la interacción del cliente con el producto, por eso los vemos sentados en el restaurante comiéndose el plato, o sea, todas esas cosas, esas interacciones ayudan muchísimo. La nena que se coloca, por ejemplo, el brazalete, ese tipo de cosas ayudan para que la persona se sienta inmerso en esa fotografía, en Entonces, el estilo de vida de las personas. yo quiero hacer una pregunta entonces relacionada con algo que nos están preguntando en este momento también en el chat, o que montaron la pregunta hace un ratico en el chat. Y nos decían que para ellos es muy valioso el espacio, pero que quisieran saber de qué forma se pueden hacer mejores fotografías de bienes raíces. Entonces, según lo que acaban de decir, y quiero hacer, si es la forma como lo estoy tomando, sería más interesante que las fotografías de bienes y raíces no fueran espacios vacíos sin la gente, sino que estuviera la gente, o los espacios Total. estén ambientados. Total, de hecho, a ver, la fotografía como tal abarca varias ramas. Y si hay un fotógrafo que te ofrece 50.000 ramas, no lo contraten, no es bueno, porque también es como existen los médicos especialistas en una rama, aquí también hay fotógrafos especializados en una rama. Entonces, en el área de la arquitectura,
¿sí? También están los fotógrafos que van a estas locaciones, saben exactamente qué lente usar para que te quede gran angular, utilizan las perspectivas, ojalá los espacios estén llenos, aparte de eso también utilizan luminarias para que se vean mucho más cálidos. Entonces, ahí entra esa partecita, listo. Por ejemplo, para la clase de fotografía arquitectónica, completamente distinta producto, pero uno sí tiene unos conceptos y unas bases que nos pueden ayudar para identificar qué podemos hacer en ese tipo de fotografía. Por ejemplo, los lentes, qué se necesita, la iluminación, o si se hace de día, de noche, hora del día. O sea, las condiciones cambian un poco, son un poco distintas. Bueno, siguiendo con el tema, escoger muy bien los colores. Ahorita están muy de moda, por ejemplo, los naranjas y los violetas, o los magentas, los verdes y los magentas. En fotografía de productos, estos colores vivos y llamativos hacen que la fotografía cause mayores sensaciones. Eso sí, cuando estamos trabajando con producto o con alimentos, sobre todo en la parte de alimentos, es muy importante no tener un rango de espacio muy grande con los colores fríos. ¿Por qué? Porque estos son supresores del apetito. Entonces no se recomienda. Pero si fuera a trabajar un producto de lujo, por ejemplo, como lociones, como bebidas alcohólicas que son por este estilo de tonos fríos, ahí sí utilizamos este tipo de colores. Entonces mire que también a medida que vamos avanzando identificamos los colores, cómo se van comportando de acuerdo al tipo de producto. Les recomiendo este libro, ¿sí? Que este nos habla inclusive desde la publicidad, el comportamiento del color. En algunas publicidades bastante características e importantes en el medio, en Nueva York, bueno, en todo el mundo, que nos van a mostrar cómo se comporta el color a través de la visión. Bueno, entonces, colores fríos significan tranquilidad, frescura, prestigio. Colores cálidos en un producto significa alegría, dinamismo. Y combinar con colores neutros para dar equilibrio, como lo son los blancos, los negros y los grises. O sea, hacer esas combinaciones de paletas bien interesantes. Aquí tenemos como esas combinaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, monocromática, si utilizamos el azul, nos podemos ir a toda la gama de azules hacia los blancos y toda la gama de azules hacia los negros, ¿sí? Si es complementario, es el levemente enfrentado. Si es análoga, ¿sí? Los que están paralelos al el principal, que sería, por ejemplo, el violeta, y los que están alternos a ellos, las triadas, los complementarios. Bueno, todas estas opciones nos ayudan muchísimo para el tema de las combinaciones de los colores. Bueno, los utensilios o los pros o los atrezos, o sea, esas cosas que ustedes van a colocar en la foto para que se vea bonito esa conserva. Entonces, todo lo que se vaya a colocar en ese momento debe ser muy bien pensado, todo, absolutamente todo. Yo siempre me voy a Google o a Pinterest, perdón, ahí abrí otra cosa que no debía abrir, y en Pinterest busco fotografía de producto y googleo o busco aquí en esa partecita y le digo, bueno, ¿cómo quiero mi producto? Y busco todos esos referentes que me pueden ayudar a armar mi composición. La idea no es copiar, la idea es crear como una especie de mood board, que ya vamos a ver qué es el mood board, donde yo puedo sacar un montón de ideas, inclusive paletas de color. ¿Se acuerdan que ahorita les contaba el rosa y el naranja? Y ahí empezar a sacar mi idea de cómo voy a hacer mis productos, cómo van a ser mis fotografías de productos. Entonces, este Pinterest es muy bueno para esa partecita. Entonces, cuando yo ya tengo en la idea del Pinterest cómo van a ser los pros, cómo van a ser los atrezos, ¿qué hago? Conseguirlos exactos. Entonces, todo debe ser muy bien pensado, todo el utensilio debe ser muy bien pensado para la fotografía que van a hacer. Se recomienda no utilizar elementos muy grandes. Entonces, si tenemos un plato gigante, no, el mediano, el de postre. Si tenemos una jarra gigante, no, una jarrita pequeña. O sea, la altura de los productos que vamos a empezar a adornar nuestros elementos no pueden ser gigantes. En fotografía todo se ve grande, entonces no necesitamos colocar el super jarrón porque no nos va a caber en la foto. Entonces, esos productos que vamos a utilizar, esos utensilios o pros o atrezos que van a acompañar nuestros productos o nuestras conservas, nos van a ayudar mucho. Yo reciclo todo, que la tabla envejecida, que los vasos de conservas, que las cuerdas, o sea, todo eso, si ustedes vieran la cantidad de cosas que tengo, es impresionante. Entonces, uno empieza a reciclar
Si se ve más envejecido, mucho mejor para que quede pues como con ese tono vintage, dependiendo también del tipo de fotografía que vaya a ser. Si la estética pues es así. ¿Qué pasa con la composición? Entonces ahorita hablábamos al inicio, si estamos contando una historia, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros entramos en ese discurso narrativo y le decimos a las personas, venga, esto es lo que está pasando con nuestros productos en la vida cotidiana de las personas. Entonces, a través de la iluminación, la disposición de los elementos, los pros, el color, es una manera de hablarlo. Ese es el flechazo. Realmente nosotros les estamos contando a nuestros clientes, venga, enamórese de la marca a partir de esta imagen que te está mostrando tu estilo de vida. El elemento humano, por ejemplo, cogiendo la conserva o el elemento pues que estamos fotografiando. Y también esta parte es súper importante, donde colocamos la cámara con respecto al producto, cambia radicalmente la manera de ver las cosas. Y esto es el tema del plano, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, si el producto se toma desde arriba, un poquito contrapicada la cámara, el producto pareciera que fuera más de lujo, ¿sí? Entonces, si lo colocamos desde arriba, por ejemplo, la cámara va arriba y el producto está abajo, es un producto de más accesible. Entonces, también en la cámara, cómo se coloca la cámara, depende mucho. Eso sí, súper recomendado, que somos fanáticos, que cuando vamos a un restaurante le tomamos la foto al plato. Me confirma si están viendo mi cámara. ¿Me están viendo en este momento en pantalla? A mí. Sí. Estamos viendo la presentación. A ti la presentación. Y a mí también, ¿A ti? listo. Sí. Listo, entonces cuando cogemos la cámara del celular, empezamos a rotar el celular, ¿sí? O sea, lo giramos. Esto no es bueno, porque inmediatamente pareciera que la comida se estuviera cayendo, que la mesa pareciera como caída o el lugar estuviera caído. Es más, cuando vamos a la costa le decimos, mi amor, parece allá. Le tomamos la foto y lo que hacemos es girar el celular, entonces pareciera que el mar se estuviera cayendo. Entonces lo ideal es que siempre permanezcamos con los horizontes reales para que no dé esa sensación extraña pues en la fotografía. Bueno, entonces aquí cogiendo Olivia, el qué pena, elemento. ¿puedes repetir, porfa, lo que estabas mostrando que no te estaba viendo solo la presentación, ya te encontré. Ok, Gracias. ya me encontraste. Entonces tengo mi cámara de celular, ¿sí o no? Voy a tomar la foto. Aquí está el plato, súper lindo, y lo que hacemos es esto. Levemente girarlo y tomarle la foto. Lo ideal es que permanezca paralelo, ya sea de manera frontal, picado, contrapicado, cenital, que ahorita lo vamos a ver, pero nunca rotada. O sea, como levemente girado unos grados como tal, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque da esa sensación de que el producto se está cayendo, no queda bonito. Entonces, para que lo tengan súper presente. Entonces, por ejemplo, esta es una fotografía frontal. Cuando también pensamos en cómo va nuestra foto, ¿sí? Los productos o la altura de los productos también nos van a ir indicando a medida que vayamos haciendo pruebas y todo lo demás, nos van indicando si la foto es frontal, si la foto es cenital, si la foto es picada. Ya vamos a ver esa partecita como para que la tengamos súper presente. Bueno, acá está el tema de la composición. Los celulares como tal, la mayoría tienen esta ley de tercios, es una cuadrícula que ya enseguida la vamos a ver, que se activa ya sea en la cámara del celular normal o en la aplicación, ¿sí? Entonces, generalmente esa ley de tercios es la más fácil de manejar para la hora de hacer pues como nuestras composiciones, encuadrar perfectamente pues como los elementos que van en la fotografía. De hecho, hay varias leyes de tercios, varias leyes de composición que nos van a permitir pues como jugar con esos espacios y se las voy a mostrar. Entonces, cuando yo hablo de la ley de los tercios, es esta cuadrícula que me permite indicar en estos 4 puntos cómo van distribuidos los elementos que tengo. ¿Sí? Ya sea de mayor a menor, el más grande al más pequeño, cuántos productos voy haciendo desde la composición, ¿sí? Esto lo puedo dibujar incluso en una hoja antes de hacer el montaje, como para tener presente cómo voy a organizar pues todos mis elementos. Entonces, por ejemplo, está la ley de los tercios. ¿Qué dice la ley de los tercios? Que los puntos de intersección, los 4 puntos de intersección, los 4 puntos son los 4 puntos de interés. Entonces, por ejemplo, aquí los 2 principales serían los 2 de abajo.
Romper esa simetría o esos puntos de interés es súper importante para que genere pues como que no nos quede tan estática y tan simétrica. La proporción áurea, ¿sí? Desde la naturaleza tenemos la proporción áurea y siempre nuestro punto de enfoque va a ir dirigido a esa proporción áurea. Las diagonales, por ejemplo, componer a partir de diagonales, donde los centros de interés me generen ese punto de vista al que yo voy dirigido, pues dirigiendo mi imagen pues como tal. O las heces, ¿sí? Ustedes en las fotografías no se dan cuenta de esto, pero cuando nosotros estamos armando la composición siempre pensamos, si tengo 3 elementos, ¿cómo compongo esos 3 elementos? Puedo irme con las heces, puedo irme con los triángulos, con las espirales, bueno, voy revisando esa partecita. Los triángulos, mire que a pesar de que nuestro punto de interés es el triángulo, pero aquí rompo ese punto de interés con un tenedor. Marcela, Otra vez, Oli. quiero de pronto profundizar un poquito en esta parte de los encuadres, sobre todo porque es que a nivel publicitario, y como lo mencionó Olivia, voy a acostumbrarme a Sí. decirte Olivia para dar mayor impacto como lo mencionaste. Entonces, Okay. las personas no se dan cuenta de esto, ¿cierto? O sea, de una u otra manera, ellos no van a decir, ve, es que esa foto tiene tal ley de tercios. O mira tan bonita esa foto que está en Instagram porque es que está cumpliendo la S. No, eso Sí, realmente no, eso no el lo ve usuario no se da nadie. cuenta de eso. Pero ustedes, Exacto. dentro de ese proceso de composición, cuando estén organizando ese escenario, ténganlo en cuenta porque el usuario de manera intuitiva, llamémoslo así, o perceptual, eso va quedando en la mente del consumidor y va generando una sensación de ese producto me gusta, me llama la atención, lo quiero comprar. ¿Qué es lo que no pasa en las fotografías de producto que vemos en una tienda virtual como Falabella? Que ahí simplemente se toma la foto del producto en un fondo blanco, en un fondo de color, y lo que importa es que quede en la mitad y ya. Pero este tipo de Exacto. composiciones son las que nosotros podemos lograr para llamar la atención y es en las redes sociales donde ya incluso puede tener un mayor impacto. Gracias, Mar. Quería aportar Bueno, esa a parte. pesar de que nosotros hacemos un súper referente, sacamos una cantidad de referentes de Instagram o de Pinterest, armamos el mood board y todo eso, la parte creativa tiene que ser muy amplia, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué tengo en mi casa? Que la florecita, que la hojita, o sea, todas esas cosas nos ayudan a contar esa historia. Entonces, tenemos que ser 100% creativos. A veces sí nos pegamos unas nubladas tenaces donde decimos, bueno, ¿y qué voy a hacer o qué me invento esta semana para hacer una foto? Pero nos ayuda a buscar mucho esa parte de los referentes, pero eso sí, no copiar la foto, o sea, los referentes solamente es como para nosotros sacar las ideas iniciales para poder hacer nuestras fotografías. Olivia, tenemos mano levantada de Claudia Patricia Osa. Dale. Ay, qué pena. Es una pregunta. Es que algunas de las fotos que mostraron, el producto como principal aparece como algunas veces como medio. Pues no sé. Por ejemplo, en este caso los dos recipientes de sopa están completos, pero en otro no sé si el producto era una galleta o por ejemplo Okay. acá que el cupcake. Entonces la pregunta es, ¿el producto es indiferente si va como fraccionado? O sea, fraccionado quiero decir es que hay unos cupcakes Cortados, que se sí. ven completos, eso, cortados. O eso es Bueno, indiferente. sucede que eso es el tema de los planos. Entonces tú ya puedes entrar y decir, bueno, mi producto, por ejemplo, en este caso el de los cupcakes, se ve muy bonito, pero yo no voy a hacer un plano medio porque el plano medio se van a ver simplemente un montón de cupcakes en una mesa, sino que quiero acercarme más al cupcake. Y el cupcake principal en este caso, el de las flores, ¿cierto? Entonces el resto se va a cortar. Entonces, como es un plano detalle, no tiene ningún problema. O sea, nosotros podemos cortar en los planos detalles. De hecho, dependiendo del plano, se pueden hacer esos cortes, siempre y cuando el producto principal se vea claramente. De los cortes, pues como tal, no tienen ningún problema. De acuerdo también en cómo los componemos. O sea, tenemos que hacer una buena composición para que el corte no se vea extraño. Gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, con mucho gusto. Las diagonales, los triángulos, las heces,
Son muy pensados. Mira que acá, por ejemplo, en este caso, qué bueno que preguntaste lo de los cortes, se está cortando el plato, pero el producto principal es el que está dentro de la composición. ¿Para qué quiero yo el resto del plato si tengo el producto principal y quiero a detalles el producto principal? Es un corte limpio. Entonces aquí entramos con el tema de los planos. El plano general sirve para muchos elementos. De hecho, no es tan llamativo. Entonces empezamos y colocamos una cantidad de cosas y el punto de interés no está enfocado en ninguna parte porque es un bodegón de muchos elementos donde hay muchas cosas, pero la gente dice, bueno, ¿y entonces a qué veo? No, yo tengo que también pensar si voy a dirigirme a producto, cuál sería el mejor plano para mi fotografía. Entonces, en ese sentido, sí es importante tener esta partecita súper clara. El plano medio, el producto o el plato es el protagonista. Entonces, si me devuelvo, esto sería un plano medio. A pesar de que estoy un tri cerca del producto, sigue siendo un plano medio. ¿Por qué? Porque todavía tengo casi que el plato completo dentro de la foto. El plano corto o primer plano, que ya enseguida se los muestro, es un plano de talle, o sea, grande. Entonces, ¿qué hace este plano de talle? Es el que yo me acerco a la fresa y la veo así completamente todos sus orificios, sus pelitos, todas sus cosas. Entonces, claro, la sensación visual de las personas es que quieren consumir ese producto. Entonces, llama inmediatamente la atención. Entonces, esos planos de talle ayudan muchísimo para la compra. El ángulo frontal es la visión más real y objetiva. Entonces, por ejemplo, para productos de altura, bebidas, conservas, botellas, generalmente con este plano es el más indicado. Pero si tú quieres, por ejemplo, darle una altura a ese producto para que se vea como de mayor o de lujo como tal, entonces nos paramos al frente frontal, pero giramos levemente la cámara hacia abajo para que nos dé la sensación de que estamos tomando la foto desde abajo hacia arriba, por ahí unos 20 grados desde abajo. Entonces le da altura al producto. Al darle altura, da la sensación de que el producto es mucho más lujoso. ¿Sí? Bueno, el picado es como si nos estuviéramos sentando en la mesa y tomando el producto, pero queda esa sensación psicológicamente el picado. O sea, estoy aquí, tomo la foto, chum. Es más accesible. O sea, todas las personas que ven una fotografía en picada dicen, yo puedo comprar ese producto. Entonces da esa sensación de que es más accesible para las personas. El cenital es uno de los planos más descriptivos y llamativos, o sea, es muy bonito. Entonces uno puede colocar en una mesa una cantidad de productos, obviamente con una muy buena composición, y decir, bueno, mire, todo esto es lo que yo hago. Y se ve estéticamente muy bonito. Ahorita trabajamos los planos, pues cuando ya estamos haciendo la parte práctica. El contrapicado es el que les estaba colocando ahorita, que es el que da la sensación de grandeza. Y estos son los planos. Entonces, plano general, plano medio, plano detalle, plano frontal, ¿sí? Aquí me perdí en el que sigue. Picado, o sea, levemente desde arriba, como si estuviera sentada en la mesa. Este, a pesar de que pareciera frontal, es cenital, o sea, es un marco que yo coloqué en una mesa, empecé a llenarlo de naranjas y la foto está tomada desde arriba. Y este es levemente contrapicado. Miren que la botella se ve mucho más arriba. Bueno. Con el tema del mood board, que se los mencioné ahorita, les mencioné a Pinterest y les conté, bueno, es que nosotros cogemos una cantidad de referentes, ojalá bajo la misma línea para que no nos vuelva la visión más caótica, sino que nos vamos bajo la misma línea para organizar nuestro esquema de lo que vamos a trabajar y tener un entorno dirigido de inspiración dirigido al proyecto. Entonces esto nos hace llevar una estética más clara, una idea más clara, los tonos más claros. Yo creo que ahorita se han dado cuenta que la grilla o la cuadrícula que vemos en los feeds de Instagram y de las redes sociales van en una tonalidad muy específica, ¿sí? Tonos pasteles o tonos blancos. De hecho, la mía es muy dark, o sea, está llevada a los dos tonos, está llevada a los negros y está llevada a los blancos, porque esa es mi estética en fotografía, pero para un cliente no voy a hacer ese tipo de fotografías de acuerdo a lo que él me pida, pues como tal. Entonces, empiezo a buscar esas imágenes de referencia que me van a ayudar. Entonces, por ejemplo, si necesito referencias de composición, entonces, ¿cómo va a ir la lata? ¿Cómo va a ir el producto? ¿Sí? ¿Dónde está posado el producto? ¿Cómo
o sea, las fotografías anteriores, ¿cuáles son los antecedentes de las fotos anteriores que se hicieron? O no tiene antecedentes, nunca hemos hecho fotos, entonces en este caso no se incluye los antecedentes. Ahora, los colores, ¿sí? ¿Cómo va la estética de los colores en la foto que quiero? Entonces busco las tonalidades como tal. Y eso me lleva a hacer un boceto, donde yo digo, bueno, ¿cómo quiero mi fotografía? ¿Cómo quiero que se me pose? Entonces se me posó tal cual lo tenía en el referente. Miren que aquí tengo unas latas posadas, entonces quiero unas latas caídas, quiero el fondo rojo. Bueno, todo lo que vayamos a fotografiar, incluyendo el producto, debe pasar por un proceso de casting. O sea, yo debo elegir el producto más bonito para hacerle la foto. Es más, si yo tengo la posibilidad de tener varios a la vez, para que en el momento que de pronto se me dañe uno, pueda reemplazarlo y que no me quede, por ejemplo, si estoy utilizando fresas, que las fresas se deterioran tan fácil, prefiero tener de más, pero todos muy bonitos. ¿Listo? Entonces todo debe pasar por un proceso de casting, no mandar al vecino tráigame unas fresas, sino yo ir y comprar las fresas, que sea la fresa que yo necesito para que me quede bajo mis estándares. ¿Listo? Definir qué se necesita, o sea, hacer una lista de chequeo, definir los materiales, definir, por ejemplo, el fondo que voy a utilizar, si voy a utilizar como una especie de sinfín, una cartulina de colores, o si voy a utilizar piso y pared. O sea, también esa partecita es súper importante. Si voy a pintar los objetos para que todos me queden del mismo tono. Yo ahorita me estoy imaginando una fotografía con el tema de Barbie, que todo el mundo anda con el cuento de Barbie. Me la estoy imaginando fotografía de producto completamente todo rosa. Entonces digo, me tengo que conseguir un producto rosa, debo customizar los elementos rosa y todo lo demás de ir en pro de ese tema rosa. Entonces customizo los productos o los objetos. Y definir las texturas. Bueno, entonces aquí, Marcela, en esta parte, Oli. en esa parte de preproducción y también haciendo énfasis como con la sesión y charlas anteriores, si recuerdan, equipo de emprendedores, siempre hemos hablado de un proceso de preproducción, de planificar, de pensar antes de actuar. ¿Qué vemos en las redes sociales? En las redes sociales observamos que muchas veces sale la foto del producto, pero detrás estaba la basura, detrás estaba por allá un lapicero caído, porque o sea, terminé mi producto, lo confeccioné, lo armé, lo hice y inmediatamente le tomé la foto y la compartí en mi estado. Pero ocurre eso, que se me van una serie de elementos. La preproducción evita todo eso. La idea es que todo pase por este proceso para que realmente la foto sea especial y obviamente pueda enamorar. Exactamente. Desde marzo. Bueno, con gusto. Entonces, todo ese set design, diseñar el set, debe ser muy bien pensado. Todo de dónde sale del brief, de todo lo que recolectamos, del tiempo. O sea, realmente la fotografía tiene valor realmente cuando el espectador se queda ahí observándolo. Dice, qué tan bonita, ¿sí o no? Cuando paramos en una vitrina de Adidas Originals, hablo de Adidas Originals porque es de mis marcas flechazo, y digo, qué bacanería de foto. ¿Sí o no? Entonces, cuando uno se toma un tiempo leyendo esa foto, mira lo que pusieron, mira ese fondo, mira este balón, mira estas cosas, ahí inmediatamente es, digamos que el boom de la foto, que realmente sí es funcional. Entonces, aquí hay un... Espérame, porfa. Si me proyecta acá la... No, no me lo proyecto. Bueno, es un Marcela, videito donde muestra... mientras haces el cambio, hay una pregunta en el chat. Marigena nos pregunta qué tan factible o posible es incluir una mascota, teniendo en cuenta que los productos que está comercializando pues son muñecos en tela o tejidos y demás. Entonces, incluir ahí un animal vivo es posible. ¿Lo Sí, recomiendas o no? sí lo recomiendo. De hecho, yo tengo una clase que he dado particular que es fotografía de mascota. Lo que pasa es que también es otro tema. Entonces, hay que cansar a la mascota antes de empezar la sesión y hay que motivarlo en la sesión. O sea, no los podemos estresar. Entonces, motivarlos como con alimentos, con snacks, dirigiéndole la mirada para que él se quede también estático con el producto, con lo que vayamos a hacer. También hay que entrar o sea, cansarlo y no entrarlo cansado, sino dejarlo descansar un momento para que entre como en calor en la sesión. Por ejemplo, mi perrito Agustín ya está acostumbrado a los flashes y a todas las cosas, entonces él no le molesta, pero hay otros perritos que nunca han tenido pues como ese
¿cómo se llama? Esa inmersión pues como en ese mundo. Entonces sí, se cansa primero, se lleva a caminar, pero se deja descansar un momentico y se interactúa con él un rato para que se sienta como tranquilo y no empiece como hiperactivo. Entonces también hay que entender que es otro proceso, pero sí se puede. O sea, y nunca estar o sea, a la altura, siempre se deben de hacer las fotografías con las mascotas paralelos a las mascotas, nunca arriba, ¿sí? Entonces nos tenemos que agachar lo que más podamos para que la mascota sea principal. ¿Listo? Entonces ahí les doy esas recomendaciones para el tema de las mascotas. Bueno, con el tema de la iluminación, hoy les traigo, hoy vamos a trabajar con luces que tenemos nosotros en casa o que si no tenemos en casa las podemos hacer. Enseguida les muestro cómo está construido el set de hoy, que es con un aro de luz. Yo realmente trabajo con luces de estudio. Yo no les voy a decir, vamos a hacer las fotos tal cual como yo las tengo en mi Instagram, porque digamos que yo tengo todo el equipo 100% profesional para hacer este tipo de productos, pero sí les voy a decir que uno puede partir de cero, puede crear imágenes muy buenas con elementos que puedo tener en la casa y con el celular, ¿cierto? Porque muchas veces lo que decía ahorita Pablo, no tenemos la capacidad para contratar un fotógrafo de alimentos o de producto porque son bastante costosos, somos bastante costosos. Entonces ahí digo yo, no, yo tengo que gestionar esa parte, tengo que entrenarme para empezar a hacer mis productos. Tengo, por ejemplo, una estudiante que ya en este momento hace su fotografía de joyería y yo voy y reviso su Instagram, lo hace bien. Y lo hace con el celular y lo hace con una cajita de luz y lo hace bien. Entonces también hay que entender que, listo, lo hago en casa, pero lo hago bien. O sea, lo hago de una manera que no me quede pues como ahí lo que decía Pablo, entonces por allá un lapicero tirado, bueno, no, la idea es que nos queden bonitas, estéticamente bonitas esas fotos. Entonces, la luz, la iluminación, cuenta todo, ¿cierto? Yo generalmente utilizo la contraluz y empiezo a rebotar. ¿Rebotar con qué? Ya sea con icopores, ya sean con cartón foam board, de tal manera que la luz me empiece a generar como esos halos o difuminar las sombras que nos van a ayudar pues como en la fotografía. Les cuento que las ventanas de la casa nos ayudan muchísimo para el tema de iluminación. Conozco un fotógrafo de alimentos muy famoso que se llama Foodógrafo. Él creo que es venezolano, pero vive en Bogotá y él trabaja fotografía de alimentos con fotografía 100% natural. Entonces uno dice, para mí es más importante que sea controlada, pero con natural también se puede. Entonces la ventana que nos está generando pues como esa entrada de la luz, ya sea en la mañana o en la tarde, ¿qué puedo hacer? Colocar, por ejemplo, una cortina transparente, esto me da una iluminación semilateral o lateral y empezar a rebotar con icopores para que me quede pues esa iluminación. Lo otro, un aro de luz. Entonces aquí voy a rotar mi cámara, espérenme un momentico, porfa, para mostrarles cómo está compuesto acá. El set que vamos a trabajar el día de hoy. Mírenlo acá. Entonces, un aro de luz y el aro de luz está en lateral alta. ¿Sí? ¿Qué estoy colocando acá? Un icopor para que me rebote inmediatamente la luz. ¿Sí? Me está rebotando esto y me rellene pues el resto de cosas que voy a trabajar. Entonces, básicamente, la iluminación ayuda bastante, pero también hay que empezar a jugar con esa iluminación para que nos quede bien. Entonces, la iluminación básica siempre va a ser una sola luz. Es como jugamos nosotros con esos rebotes o los fondos. Por ejemplo, esta que es semilateral con respecto a un producto de altura, un producto de una botella. Y inmediatamente puedo jugar con unos rebotes que puede ser la segunda luz, un rebote de icopor, un rebote de un foam board o un flex, lo que quieran ustedes utilizar para que la luz no me quede simplemente sola, sino que me rebote el resto de la iluminación como tal. Bueno, voy a mostrarles un momentico, como en el tema de los referentes, por ejemplo, frontal, ¿sí? Este es picado, frontal, mire que la altura importa mucho. En el caso, por ejemplo, si es cenital, o sea, tomada desde arriba, ¿sí? Los reflejos. Entonces, es súper importante cómo hacemos nosotros esas composiciones. Por ejemplo, en mi caso, este es frontal, este es picada, este es cenital, ¿sí? Vamos a ver otra por acá, esta también es cenital, esto es frontal. Entonces, mire que todo va dirigido también al tipo de producto que nosotros vayamos a hacer.
Miren este plano de detalle que me decían ahorita, lo del corte de los elementos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque quiero que se vean esos huevos bonitos, que se vean apetecibles. Entonces no tengo ningún problema con eso. Bueno, entonces en ese sentido, voy a compartirles, voy a cerrar acá, voy a dejar de presentar y voy a compartirles la pantalla del celular para que empecemos a hacer la toma. Bueno, la aplicación que recomiendo que usemos para el tema de la fotografía con celular son dos. La que viene el celular, o sea, la cámara del celular normal, o Lightroom, para de contar. Entonces ya les voy a mostrar cuál sería la aplicación que deben de descargar. Espérenme un momentico, porfa, yo comparto acá. Si van teniendo preguntas, porfa, me dicen. Ahí estoy colocando en el chat el nombre de la aplicación, es Lightroom, es una aplicación de Ajá. Adobe. Está gratuita Listo. pues para dispositivos móviles y la pueden instalar tranquilamente. Sí, o sea, ella tiene una versión Pro, pero con la versión básica funciona perfectamente, entonces no tenemos ningún problema pues como con esa partecita. Profe, te pregunto una cosita. Tú a la hora de editar en Lightroom, tú tienes como ya algunos efectos prediseñados, como preestablecidos para añadirle las fotos, o cada que editas una foto, pues como que le añades tú como manualmente los efectos. Yo les añado todos los efectos, todas las cosas que necesito. ¿Por qué? Porque yo debo de ser muy consciente de qué es lo que necesito. O sea, si ella está sobreexpuesta, entonces no le voy a subir iluminaciones porque está sobreexpuesta. Entonces, de acuerdo a cada foto es un mundo completamente distinto. Entonces, de acuerdo a cada foto, inmediatamente voy analizando la foto, qué necesita cada foto, y eso es lo que voy editando dentro de la foto. Ahora, hay que tener presente que cuando nosotros estamos haciendo pues todo el tema de edición, lo ideal es que sea en RAW. Entonces, por eso les recomiendo Lightroom, porque Lightroom nos permite editar en RAW, o sea, en crudo, ¿sí? Los formatos de las cámaras normales son, o sea, del celular, son en JPG, entonces la edición va a estar muy disminuida a la hora, pues, de editar la fotografía, valga la redundancia. Entonces, es importante que utilicemos aplicaciones que nos permiten editar en RAW, ¿sí? Ya les voy a mostrar. Entonces, la aplicación es Adobe. ¿Me confirma si estás viendo mi celular? Sí, se está Sí. viendo. Listo, entonces es Adobe Lightroom, este que está acá. Entonces, cuando ustedes lo descargan, ¿sí? Y le dan a abrir, se pueden loguear, ya sea con Facebook, con la aplicación que quieran, se pueden loguear. Esta aplicación como tal nos va a permitir trabajar Pro, que obviamente es de paga, o trabajar básico, pero para lo que nosotros necesitamos va a ser básico como tal. Entonces, antes de empezar con la toma como tal, voy a armar la composición para que ustedes vean, o sea, dentro del set, qué va a pasar pues con los productos. Entonces, como les dije ahorita, tengo unos elementos, pues lo voy a hacer muy básico, muy minimalista. De hecho, a mí me gusta trabajar muy minimalista, pero mire que la gama tonal que estoy trabajando en este momento son amarillos, verdes, y eso es como una especie de quedo, creo, no sé, me confirman que no recuerdo bien el color que estoy trabajando. Ahora, la iluminación que estoy trabajando es con el aro de luz, es una iluminación lateral alta, y estoy rebotando también el lateral. Miren que acá tiene, en esta partecita tiene un icopor que me está rebotando la otra luz como tal. Ahora, les recomiendo que hagan pruebas de composición, o sea, ustedes parten de una composición minimalista, básica. Si necesitan incluir elementos como tal en la fotografía, los van incluyendo o los van eliminando. Es importante que vayan revisando las fotos a medida que van trabajando. O sea, no es como que, ay, ya me quedó. No, revisen qué les sobra, qué les falta, como hacer pruebas también de altura y todo lo más. O sea, por ejemplo, el tema de los planos. O sea, yo prefiero que hagan todos los planos antes de definir que esa es la foto, para saber exactamente cuál es el plano que le pega. Esa es la primera tarea que yo les pongo a mis chicos cuando estamos haciendo fotografía de producto y de alimentos. Haga todos los planos. ¿Cuál es el mejor plano para esa foto? Me dice, cenital, listo, ese es el que quiero. Entonces es importante, que eso ya lo vamos a trabajar enseguida,
cómo vamos a hacer el tema de los planos. Bueno, entonces para hacer la foto, nos vamos al botoncito de la parte inferior derecha, el azul, el que trae la camarita. Mire que ahí inmediatamente me abre la ley de los tercios, o sea, ya la trae por defecto. Si vemos en la parte superior de mi cámara, dice DNG. Ese DNG es el RAW o el archivo crudo. De hecho, cuando tomamos la foto se ve como pálida, se ve como fea y dice, ay, ¿qué es eso tan feo? Claro, porque es que la cámara normal es la que te hace el revelado automático del JPG, ¿sí? Aquí lo que nosotros le estamos diciendo, tómeme la foto cruda que yo la edito. Yo le pongo el color, yo le pongo el tinte, yo le pongo todo lo que necesito para esa foto. Entonces ahí en la parte superior, si se les activa DNG, maravilloso, porque pueden trabajar sus fotos en crudo, ¿sí? Si no se les activa el DNG es porque definitivamente el celular no soporta este formato, para que lo tengan súper presente. Entonces, como lo saben, desde el aire. Mire que yo no estoy en la opción Pro, sino que estoy en las opciones básicas de la cámara. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Hacer la toma, trato de encuadrar. Entonces, la primera, denme un segundito, porfa, yo hago aquí el pastel de los planos. Entonces, el primer plano es un plano general. Entonces, si nos vamos al plano general, digamos que es un plano más abierto, tratamos de encuadrar, ¿sí? Reviso bien, pero mire que el producto ni fu ni fa, o sea, no me está mostrando como mucho, tendría que cortarle, por ejemplo, a un lado para que no me genere pues como ese contorno que está ahí o ese borde que está ahí, pero realmente no me está mostrando muy bien el producto, ¿sí? No me está mostrando a detalle qué está pasando con el producto ni nada de eso. Ahora, si fuéramos a hacer con la misma producto un plano medio, pues ahí sí llego, me acerco, trato de enfocar solamente el producto. Y digamos que ese plano medio genera que esa fotografía, el plano sea protagonista. Pilas, todas las fotos ahí están en crudo, no están editadas, o sea, se ven lavaditas porque todavía no estoy haciendo la edición. Ahorita hacemos la selección de las fotos que van a quedar elegidas para la edición. El plano corto o primer plano es el que agranda el detalle. Entonces, si me tengo que acercar mucho, ¿sí? Inclusive podemos rotar la cámara, que eso a veces en el celular funciona muy bien, y me acerco bastante al producto. Sería un plano detalle. Vamos revisando. ¿Sí ven cómo se ve la etiqueta? ¿Cómo se ve el producto como tal? Viendo aquí cómo van quedando nuestras fotos. Lo que les digo, están crudas, entonces no tienen todavía el tema del color. El siguiente plano sería el plano frontal. Ese plano frontal es completamente paralelo, ¿sí?, al producto y que no me genere ningún tipo de distorsión. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ven el proceso? Bueno, siguiente plano. Importante, Marcela, con esto y para todos los conectados, es que la selección del plano, la posición del producto, depende y nos devolvemos a esa preproducción y a ese brief que cada uno debió haber elaborado antes de llegar a hacer este tipo de montajes, ¿cierto? Para que no sean unas fotos aleatorias, sino que realmente ustedes tengan muy claro qué quieren expresar con cada una de las fotografías. Recordemos que estamos hablando de fotografías de contexto o estilo de vida. Estamos mostrando el producto en un contexto y queremos llamar la atención, no simplemente mostrar el producto y ya. Entonces, Marce. Listo. El picado, mire que yo nunca he roto la cámara. Nótese que yo siempre la tengo paralela. Entonces el picado es levemente por encima del producto. Ahorita revisamos que también le quedó el picado. El cenital, recomendación, aquí en el cenital cambiar la pose del producto, porque si no nos quedaría simplemente la tapa, o sea, quedaría así, no nos funciona. Entonces aquí la pose del producto sería simplemente acostarlo, ¿sí?, y tomar la foto completamente cenital.
Aquí hay que destacar, Marce, que no has movido nada del fondo. Las hojas han No. permanecido iguales, aquí solamente estás interactuando con el producto y aún así la sensación y la percepción del producto cambia solamente con cambiar el plano. Exacto. Y por último es que aquí va a dar un poquito de dificultad porque la cámara no me está, tiene que ser más desde abajo, es el contrapicado, levemente contrapicado. O sea, me tocaría cortar la foto para que lo podamos ver bien, pero es desde abajo, para que nos quede como con esa altura. El problema es que como no me da la pose, a mí, toca hacer recorte después. Entonces vamos a hacer la revisión de las fotos. Entonces esta es la última. Voy a recortarla para que veamos, no le veamos eso tan extraño de fondo. Y aún así no nos dio como la sensación de altura. Entonces esta es la contrapicada, entre comillas, la cenital, que de hecho no se ve tanto el detalle porque está muy abierta. Yo podría haberme acercado un poco más para hacer esta cenital. Puedo repetirla, enseguida la repetimos para que nos quede bien. Pero a pesar de todo, esa cenital, mire que yo estoy haciendo un cruce de triángulos. Voy a repetir esta cenital porque sí soy bastante, mi toque es que todo quede perfecto. Entonces sí, me gusta que todo quede muy bien. Entonces voy a repetir la cenital y me voy a acercar un poquito más al producto. Y ahí voy a eliminar el fondo. Listo. Mire que cuando voy a la cenital, qué linda se ve. ¿Cierto? ¿Cómo las ven? Cuéntenme, por favor, cómo van viendo el proceso. Bueno, por Entonces, aquí cenital. Jorge Hernando nos dice que bajó la Súper, súper app bien. y que no ve la opción de tomar fotos, solamente de editar. Nos tendría que proyectar el celular para ver lo que tiene, para revisarle la configuración. Jorge Hernando, si de pronto nos puede mandar un Un pantallazo, pantallazo. sí, de su celular, de cómo se ve la aplicación, podríamos darle un poquito de más orientación. Gracias. Y todos los demás, Bueno, miren que te fácil. pregunto. Dime, Ay, cuéntame. perdón, qué pena. Tranquila. Entonces, a ver, yo tengo un iPhone 12, entonces tú me recomiendas que siempre que tome las fotos, las tomo mediante la aplicación del Lightroom o también Sí, puedo usar iPhone, no, mejor Lightroom siempre. mejor la del aire. De hecho, yo tengo un iPhone 11. Ahí estoy trabajando con un iPhone 11. Y la Listo. aplicación es Lightroom. ¿Por qué? Porque es que el iPhone como tal, si no son las últimas versiones de iPhone, no te permite hacer el RAW directamente desde la cámara, sino que toca por aplicación. Esa es mejor hacerla de una vez en Lightroom. Y en Lightroom tenés todos los ajustes para hacerle exacto lo que necesitas. Listo, Entonces gracias. tenemos cenitales. Esta se supone, bueno, digo se supone porque no me dio. Esta cenital la voy a borrar, no me gustó. Selecciono, la borro. ¿Sí? Bueno. Esta es picada, que tampoco me parece que funcione bien porque no se está viendo bien la etiqueta, no se está viendo el producto. Esta frontal sí me parece que funciona muy bien. No sé si la alcanzan a ver, pero me parece que se ve muy bien el producto y la composición. Este de plano detalle me parece divina. De hecho, el color se ve muy bien. Podríamos editar esta. Esta plano medio, pero el plano general sí definitivamente no ayuda ni poquito. Entonces, mire que dependiendo de cómo nosotros tengamos la posición de la cámara y también cómo hagamos esas pruebas de esos planos, súper recomendado hacerle las pruebas. Si ustedes ya saben que trabajan joyería, entonces siempre háganle las pruebas a la joyería. Entonces, cuando ya la tienen clara de cómo puede funcionar la joyería ahí, ya no tienen que ponerse a inventar con los planos, sino que ya sabe cuál es el que más le pega a los planos pues, en el tema de joyería. Ahora, hablando de joyería, vamos a armar la composición de la joyería. Y hacemos exactamente lo mismo. Te lo voy a hacer un poquito más romántico, como si fueran cartas de amor o libros de amor. Si hay pelitos por ahí es porque son de Agustín, de mi perrito. Entonces podemos, como lo que hablábamos ahorita, el tema de estilos de vida.
Podemos colocar un libro, un cuaderno, algo que nos muestre pues como lo que nos va a ayudar a armar como esa composición. Si hay cosas que nos sobran, en la medida que vayamos armando la composición, las eliminamos, las sacamos. Aquí la voy a hacer la composición con el mismo fondo que estábamos trabajando ahora para ver cómo nos va. Entonces, si nos fuéramos a un plano general, es todos los productos, pero debe de haber un punto de interés que en este caso es la joya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí que me sobraría. Miren esta cuerdita acá de este elemento. Perdón que les bloquee acá la imagen. O sea, el detalle de cada uno de los momentos es súper importante. O sea, que yo revise que esto me sobra, que esto me funciona. Eso es súper importante en esa parte. Que no me queden cosas raras o extrañas en la foto. Espérenme, por favor, otra vez. Listo, y voy a volver a tomar la foto. Que es plano. Este se supone que es más cerrado porque es un producto más pequeño, pero realmente sigue siendo el plano medio. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el plano general de estas fotos. Plano general, están todos los elementos. Plano medio es el que hice primero, pero bueno, voy a repetirlo. Entonces me acerco un poco más. Marcela, mientras vas haciendo como esos paneos, se han generado pues varias inquietudes porque hay gente que está descargando el Lightroom y no les está funcionando la opción para tomar la fotografía. Yo lo acabo de Listo. descargar, yo tengo un Xiaomi 12C y me funcionó. Ok. Es posible que Listo. ¿qué puede estar ocurriendo? Uno, la versión de Android, puede que de pronto necesite una versión más actualizada. Dos, puede ser que se requiera crear una cuenta en Adobe. Adobe Sí. es el sitio web que provee este software. Uno puede entrar a la página y crear su cuenta de manera Hay gratuita que y a partir de loguearse. ahí registrarse y loguearse. Entonces, para, digamos, empezar como a disminuir esas brechas, vamos a hacer llegar entonces a los conectados un pequeño tutorial de qué deben tener en cuenta, porque en este caso, pues aquí sí me funcionó la opción de tomar, ahí está un poquito desenfocado, pero se ve pues como el botoncito de donde tomar la fotografía. Entonces puede ser eso, puede ser que sea Sí, la versión de yo también creo Android que es lo mismo. o puede ser que requieran loguearse. Entonces, en ambos casos, haremos llegar a través de los correos electrónicos el tutorial para que paso a paso vayan haciendo y revisando sus configuraciones y puedan entonces hacer la práctica que estamos proponiendo acá. Gracias. Listo. Sigue plano corto o plano detalle. Y sí me acerco mucho más al producto, trato de enfocarlo. ¿Sí? Mire que el resto no es protagonista, el resto se puede cortar, pero el producto sí tiene un plano detalle. Bueno, el ángulo frontal aquí no le pega. ¿Por qué no le pega el ángulo frontal? Porque el producto no es de altura, entonces no es necesario. Mire que ya uno empieza a identificar cuáles son los ángulos que le funcionan más a las fotos. Entonces el picado sí, que este sería el tema del picado. Podríamos incluirlo. De hecho, no le funciona muy bien el picado, pero bueno, lo vamos a hacer para cumplir la tarea. El cenital es muy bueno para este tipo de productos porque estoy viendo todo, me puedo acercar más. ¿Sí? Voy mirando cómo me pega más la composición y completamente cenital. Y contrapicado aquí tampoco me funciona. Entonces, básicamente, esos son los momentos para cada una de las fotos. Ahora, vamos a elegir una de cada una para hacer el trabajo de la edición. Si van teniendo dudas, por ejemplo, esta me gusta, me parece chévere. Esta también me parece muy bonita, no sé qué les parece esta, de plano detalle. Está bonita.
Hay varias muy bonitas. De hecho, bueno, vamos a ver con cuál me... Bueno, la primera no tanto, la segunda no tanto. Esta está lenta, pero creo que hay otras más bonitas, con composición y todo lo demás. Bueno, hagamos la de plano detalle, que es como la más... la que más usamos en este caso. Entonces, si la foto hay que recortarla, entonces tenemos una herramienta de recorte que está en la parte de abajo. Las herramientas todas nos aparecen en la parte de abajo. También hay unos ajustes preestablecidos, que fue lo que nos preguntó ahorita una chica, o sea, que ya vienen por defecto y que se le pueden aplicar inmediatamente. Si alguno de los ajustes funciona, utilícenlo, pues no tienen ningún problema. Pero también tengan en cuenta que ustedes deben de establecer una línea de color que les va a funcionar casi siempre para casi todos los productos que van a trabajar, porque trabajamos bajo la misma línea o los mismos estándares de producto. Entonces, de pronto puede que cambie la iluminación o algunas cosas, entonces lo ideal es hacerlo manual, pero ya también a medida que vamos avanzando podemos utilizar algunos ajustes preestablecidos cuando ya estemos pues súper claros con el tema de edición. Pero bueno, ¿qué recomendaciones? Nos vamos a donde dice luz. En luz, ahí nos aparece exposición, contraste, iluminaciones, sombras, blancos. Bueno, en este caso de luz, yo casi nunca, así sea fotografía con mi cámara o con lo que sea, yo nunca expongo las fotos. Yo trato casi siempre de que las fotografías me queden bien expuestas desde la toma para no tener que generar ruido. O sea, si exponemos las fotos, generamos ruido. O sea, son esos puntos que quedan en la foto porque no quedaron bien expuestas las fotos. Entonces, lo ideal es que la foto desde la toma quede bien expuesta. Entonces, exposición no lo uso. ¿Qué tampoco uso? Contraste. Porque contrastarlo es también generarle una textura indeseada a la foto. Pero iluminaciones, sombras, blancos, negros, eso sí los uso. Si en alguno de los casos yo tengo que modificar, por ejemplo, blancos o los blancos no se ven tan blancos, entonces modifico blancos. Negros y sombras nos van a dar un poco más de realce. Eso sí los utilizo. Y si nos falta, por ejemplo, resaltar un poco más las iluminaciones, entonces resaltamos iluminación. Mire que las modificaciones que yo hago son muy leves. Yo no empiezo ahí a la loca a mover deslizadores hasta lo más arriba porque no me va a funcionar. Y también tengo que entender que lo que yo vaya haciendo es de acuerdo a lo que necesito. Entonces, si las iluminaciones están bien y las quiero resaltar un poco, las subo. Pero si las iluminaciones están muy estalladas, entonces las bajo. ¿Sí? Entonces, en este caso las puedo resaltar subiendo. Entonces, dependiendo de lo que se necesite, es que hacemos ese revelado, esa edición. Ahora, tenemos un iconito que nos aparece acá que dice color. En color tienen temperatura y matiz. Solamente si estas dos tiene alguna dominante del color, o sea, por ejemplo, usted esa cosita no la ve blanca, sino que la está viendo magenta, o la está viendo azul, o la está viendo amarilla, o la está viendo verde, corrijan en estos dos, o en temperatura o en matiz, para que no tengan esas dominantes indeseadas, porque el blanco siempre se tiene que ver blanco, o sea, no se puede ver con un matiz, aunque teóricamente también podemos decir que la podemos llevar un poquito hacia los cálidos o un poquito hacia los fríos, pero no exagerada, porque se va a ver muy artificial. Mi recomendación para saturar los colores o que los colores se vean mucho más vivos, no es saturación, sino intensidad. O sea, intensificamos los colores. Esto lo hace de una manera más sutil, más limpia, más translúcida, y cuando llegamos y saturamos con intensidad, que mire que ahí se me estallan los colores. No sé si lo notan, que pues claro que lo deben de notar. Entonces, utilicen intensidad más que saturación para que lo tengan presente. Entonces, mire que acá, en este sentido, si yo veo el revelado de esta foto, es un revelado básico, es un revelado sencillo, no me demoro mucho tiempo haciendo este revelado y mi foto va a quedar muy bien para el tema de las redes sociales. Bueno, ahora vámonos a la foto de los espárragos. Me gusta esta cenital. Y este plano me gusta mucho. Entonces, para que no se parezca al anterior, voy a editar este, que es un plano de tache. Entonces, en este caso, yo sí puedo bajarle un poquito la exposición, pero es un tricito de nada, o sea, es un... Bueno, entonces voy a darle más volumen generando sombras, ¿sí? Y voy a bajarle un poquito a los blancos para que nos quede con mucho más detalle. Los negros también me pueden contrastar un poco.
Y por último, estaría el tema del color. Entonces, lo mismo, intensidad. Intensificamos el color, no lo saturamos, sino que lo intensificamos. Listo. Esos son los conceptos básicos para editar nuestra fotografía de producto. ¿Tienen alguna duda en esa partecita? Marce, hay una pregunta que nos hace Nubia, que si es conveniente colocar marca de agua en las fotografías. No. Yo nunca coloco, de hecho, marca de agua. Ni en mis fotos personales, ni la de mis clientes, nada, cero. O sea, lo que se sube en redes queda en baja calidad, ¿sí o no? Aparte de eso, así tú coloques tu marca de agua, de alguna manera se la van a robar. De hecho, a mí me han robado fotos, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es que le digo, bueno, mira, esta fotografía es mía, tú no pagaste derechos de uso, te pido, te solicito que porfa la retires o pagues el costo de la fotografía. Apenas le menciono que pago, inmediatamente la bajo. Entonces, si siguen usando mi fotografía, lo que le digo, bueno, si no pagas la fotografía, ya iríamos a un proceso legal, pues como tal. Pero las fotos en sí, lo ideal, pues para producto, no es necesario marca de agua. En arte, o sea, si ustedes se van a dedicar a la parte artística, van a hacer fotografía de paisaje, todo eso, sí, pero en producto no. Gracias. María tiene una pregunta. María, adelante. Ángel, María, ¿estás conectada? ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes la mano levantada? No sé si Ángel tiene problemas de sonido. Ángel, si quieres, coloca por favor tu pregunta en el chat para que le demos respuesta. Mientras se activa la pregunta de Ángel. Bueno, Lía, no encontramos más preguntas en el chat. Creo que esta experiencia fue muy enriquecedora y creo que los ítems y los tips que nos das y que nos diste a lo largo de toda la sesión fue muy importante. Considero que aquí es donde ustedes, queridos compañeros emprendedores, deben tener, uno, pues un despliegue creativo, hay que consultar, ¿cierto? Hay que buscar referentes, buscar en las redes sociales productos similares al nuestro y a partir de allí no copiarlos, como lo mencionó la experta al principio, pero sí que por lo menos nos sirva para que nos despierte esa chispa creativa. A veces hemos encontrado en redes sociales que todas las fotos son iguales, el mismo plano, la misma distancia, obviamente porque tengo la misma cajita de luz o tengo solamente un espacio para poder tomar la fotografía. Pero creo que con este concepto de los planos, los acercamientos, la forma como voy organizando todo ese espacio de trabajo, pues obviamente nos da muchos más elementos para que nosotros podamos construir en un espacio. Miren que si vieron el paneo que hizo Olivia alrededor del espacio, es un espacio muy pequeño, ¿cierto? No se requiere un gran estudio, ni se requieren los grandes equipos para Sí, que es lo un gran podamos mantener estudio. allí. Para mí es un gran estudio. Así es. Paolo Bien, gran y estudio. Olivia, la pregunta de Ángela, es Ángela María, es que me Ah, acaba de parece llamar Ángel. porque, sí, porque Parece Ángel, sí. lo escribió mal cuando lo ingresó, pero me acaba de llamar y me hace la pregunta y me dice, Olivia, si el producto es calzado y decimos que lo ideal es hacer una experiencia donde las personas lo vean puesto o se vea usado, pues se vea que la persona, que alguien lo tiene como usando el calzado, que cómo hace uno para que las personas, el consumidor, le ponga el ojo al calzado y no a otras cosas. Yo recomiendo ahí los planos más cerrados, o sea, no la persona completa con el calzado, sino los pies. ¿Sí? Y los fondos que se están utilizando y la pose de los pies ayudan muchísimo. Entonces ahí casi que es un plano de talla, un plano medio del calzado. O sea, cuando hacemos toda la foto de todo el retrato de la persona, pues obviamente no nos va a llamar tanto la atención el calzado. Pero sí es importante, por ejemplo, que la persona esté sentada y que se le tome la fotografía a los pies o a las piernas, parte de las piernas,
del elemento. También otra parte de calzado, y es un concepto que no mencioné acá en arte, que se llama peana, pero eso ya no es con modelos, sino que empiezan a montar, por ejemplo, el bolso con el calzado, con no sé qué, o sea, empiezan a armar como una escultura, eso en escultura se llama peana, y esto se está utilizando mucho ahorita en la fotografía de producto. De hecho, hay un referente que es bastante interesante, voy a buscarlo para mandárselos por aquí por el chat, que habla de eso, es cómo construye, por ejemplo, una composición a partir de peanas, de empezar a subir pues como todos los elementos o darle volumen o estructura. Vale, por acá tenemos otra pregunta que nos están haciendo. Si es un producto de supermercado, ¿cómo sería el tipo ideal para que se vea bien? Pero, ¿qué clase de producto? En un supermercado. Es gigante. decir, con el fondo del supermercado, donde el fondo debe ser lo cotidiano, el supermercado y no el estudio. O sea, me imagino que lo que está queriendo decir esta persona es que se le tome la foto del producto, pero que el fondo o el concepto que se esté manejando sea el supermercado como tal. Bueno, ahí lo que podemos hacer es una especie de bouquet, o sea, como ese enfoque para que no sea prioridad que se vea todo el supermercado, sino que lo que está pasando ahí sea la prioridad. Entonces ahí jugamos con el lente, podemos tomar la fotografía ya sea con móvil, que nos da la opción, por ejemplo, de desenfoque o de diafragmas, para que nos quede desenfocado completamente el fondo y que no nos dé como prioridad que se vea el reguero de personas que están detrás. Sí, porque eso tampoco nos interesa, pero que sí estén inmersos en la escena. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Que nos quede un poco desenfocados, o sea, lo que llamamos poca profundidad de campo. Bueno, tenemos otra pregunta por acá que nos dicen, cuando tenemos emprendimiento de artesanías muy coloridas, ¿los fondos se deben cambiar para los diferentes artículos o definir un fondo básico? Pueden definir 1 o 2 fondos básicos, no más. O sea, no se estallen de un montón de que cada vez que saco un color cambia el fondo. O lo otro es que por colecciones cambie el tono del fondo, de tal manera que la grilla o el fido, la cuadrícula, nos quede uniforme pues como con esa colección, pero casi que yéndonos a la misma línea de color, o sea, no haciendo un cambio radical de tonos para que no se nos vaya a confundir la gente y bueno, ¿esto qué fue lo que pasó? O sea, tiene que irse casi que por la misma línea de tonalidades. Les quiero presentar, espérenme yo para compartirles aquí un momentico. Hay una repostera que ella me sigue y yo la sigo, que se llama Adriana. Y van a ver los postres. Esto es una Castellano Repostería. Esta es una repostera que obviamente sus tortas, miren cómo se ven de bonitas. Son tortas infantiles, son cupcakes infantiles, pero mire que su tonalidad en el diseño de sus tortas son tonos pasteles y tonos rosa o palo de rosas. Así le pidan una torta, pues, de un por ejemplo, Gru o de la Sirenita, entonces no la hace colorida, así cuál tonos viene en la película, sino que la hace a su estilo, a su modo. Y mire que la estética de sus fotografías sigue en la misma línea, o sea, no cambia. La grilla y la cuadrícula va a tener esa uniformidad de acuerdo a lo que ella hace. Entonces, esa estética también se tiene que establecer desde los productos que ustedes diseñan. O sea, no solamente es empezar a hacer una cantidad de cosas, a ver qué me funciona, que eso le decía yo a mi primita en esos días que estaba pensando en un emprendimiento y me disparaba un montón de ideas para un montón de lados. Yo le decía, enfócate en algo y haz ese algo muy bien, ¿cierto? Entonces, para que no quede una cantidad de cosas pues desde eso. Y cuando ya se tiene ese algo muy bien, empezar a trabajar en esa parte estética. Este es mi ejemplo ideal. ¿Por qué? Porque yo tengo unas chicas que se llaman, doy en un diplomado, un taller de fotografía de alimentos, un diplomado de reposteras, y ellas todas hacen sus postres coloridos, como siempre los ven, con sus tonos. Cuando yo les muestro esto, ellas dicen, wow. Entonces, claro, identifican que tienen que empezar a sacar su propia línea, ¿sí? Y lo mismo funciona con el tema de su estética de color, de su estética de composición, de todo lo demás. Entonces, esta línea parte del mismo producto que ustedes crean o la idea que están creando. Bueno, yo creo que este ha sido un espacio muy enriquecedor, pues yo creo que Espérate, Magda, aprendimos bastante. Nos queda una solita pregunta de Nubia. Ah, vale, vale. Perdón, es de Diana Lopera. Con respecto al uso de desenfoques, ¿cierto? Que si entonces recomiendas que para centrar la atención en un producto y no en el ambiente, entonces que se utilicen muchos desenfoques y demás. Sí, es posible. Mira,
Antes la regla decía, no se puede, en producto no se puede usar nada desenfocado. Ahorita no hay, ahorita no pasa eso. Ahorita la parte creativa te ayuda muchísimo. La parte de los desenfoques para poder centrar la atención en una parte de la imagen nos ayuda muchísimo. Yo tengo fotos en mi Instagram, no sé si se han pasado por mi Instagram y han visto fotos donde todo está enfocado y hay fotos donde se ve muy desenfocado. O sea, desenfocado el fondo, desenfocado partes, todo lo demás. Entonces, no hay una regla, o sea, no hay una regla donde te digan, o sea, van a haber fotógrafos donde te digan, no, y satanizan el hecho de desenfocar el fondo. No, eso depende de la estética, de lo que se quiera lograr y en qué parte de la imagen se quieren centrar. Entonces, sí lo recomiendo, si les funciona, háganlo. Entonces todavía nos faltan por acá más Gracias. preguntas porque también nos sale una de Una Ami, última en ya, la que que ya son Ami las nos 7:30. dice, sí, en la que Ami nos dice, cuando son muebles, ¿cómo puedo hacer para el fondo por el tamaño como salas y el comedor? Pues es que ahí tocaría adecuarlo en una sala real y en un espacio real. O sea, el estilo de vida es que se vea como si estuvieras ubicado en el lugar, en una sala. Ahorita te muestran todo así, o sea, te hacen ver como si estuvieras en tu casa, en tu cama, con tus cobijas, con todo. Entonces, lo ideal es el espacio real, la iluminación ideal y que sea muy bien decorado y muy bonito. Eso sí, quite las cobijas feas, el peluche del perro, o sea, tratar de limpiar todo súper bien para que se vea bien adecuado. Perfecto, pues ahora sí, muchísimas gracias, Ujú. Olivia, por este espacio tan Pues, enriquecedor, donde las personas creo que quedaron, ahí hay comentarios donde dicen, uy, falta más tiempo para aprender más, falta más tiempo para Sí, aprender no, más. y cacharrearle todo lo que puedan. O sea, a mí me dicen mis chicos, profe, ¿cómo hago? ¿Cómo hace? Trabaje, hágale. O sea, practique, 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 verá que les va a ir fluyendo y cada vez van siendo mejores. Entonces, de eso se trata. Exactamente. Total, si uno no se mete ahí a prueba de error, no van a funcionar las cosas como quisiera que Eso, funcionaran. sí. Bueno, el agradecerles a los dos por el espacio, agradecerles a todos por haberse conectado y estar tan juiciosos toda la charla. Les recordamos que esta charla queda grabada, las memorias también las vamos a montar, o sea, las vamos a estar enviando para que les quede la información a ustedes y puedan tener más información y para que también sigan entonces el Instagram de Olivia y puedan ver las fotografías tan bonitas que tiene ahí, que también nos dan ideas de lo que podemos generar con nuestros productos y nuestros elementos dentro del emprendimiento. Gracias infinitas a los dos por estar acá y a todos por estar acá conectados. No, gracias. muchas Una feliz gracias por noche la para todos. invitación, de Gracias. verdad. Esto lo disfrutamos mucho, es con mucho amor. Un abrazo para todos. Bonita noche para Sí. todos. Bueno, Muchas bye. gracias. Hasta Muchas luego. Feliz noche gracias. para Feliz todos. noche. Feliz noche. Está bien.